Hola, hola a todas, bienvenidas. ¡Aló! Hola, Amiga, muy ¿todo bien? bien, Bueno, todo bien. me alegra mucho. ¿Quién está conectada recién? La Barbarita. Muy bien, mi amiga. Ahí se van sumando, ahí se van sumando. Me parece que yo estoy demasiado alta, ¿no? ¿Esto está demasiado alto? Sí, yo estoy tratando, sí, porque no se te ve la mitad de la cara. Y yo Dale, estoy voy a tratando de buscar bajar. un ángulo que me vea. Ok, ok, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Parece que lo vamos logrando. Ay, perdón, perdón. Bueno, señoras, ahí se nos van sumando la Silvia Gianportone. Hola, ¿qué tal? La María, mi hermana María. ¿Cómo Hola andamos? Mary. Ah, ¿Se escucha ahí bien? estamos. Preguntan más allá, ¿se escucha bien? ¿Nos escuchamos bien? ¿Hay suficiente luz? ¿Todo? Avisen si no nos ¿Estamos? ven, si salimos cortadas. Ok, ok, ahí está la María saludando, parece que estamos andando, que estamos andando. Que se escucha. Bueno, esperamos un ratito que se empiece a sumar gente. Veremos quién está atenta a esta hora o se fueron a dormir la siesta. Ah, Ah, no, no, bueno, ahí se van sumando un poco. ahí te Bueno, dice que chicas, falta luz. A ver, a ahí ver, me veré mejor. Estamos buscando luz. Ahí está. yo te veo bien. ¿Me ves bien? Yo estoy con la luz de la claridad de la Natural, ventana. ok. Natural. Hola, Pato, que hace siglos no te veo. Bueno, mi linda. Chicas, les presento a la Guille Guevara. La Guille Guevara Uy, es... todos me dicen, que me dicen todos que me veo mal y que me veo pixelada. Ah, no presté atención. A ver, Chequémoslo, chequémoslo. ¿qué será? Vamos a enchufar el teléfono, a lo mejor Te si ves mal, enchufamos Guille, el ajá, ponen teléfono. ahí como que... Ahí, Sí se ve, ¿me veo? ahí se ve, es como que se empieza a aclarar, ahí estás, ahí apareciste vos Ahí bien. está, Sí, ahí estás, ahí estás. ahí estoy. Bueno, Me quedo quietita. quietita ahí, ¿cómo estás? Bueno, Quieta, quieta, quieta. entonces, bueno, entonces, la Guille, chicas, la Guille, que además de amigas somos parientas, que es muy divertido eso, Sí. es una gran estudiosa de la vida y una guerrera, una luchadora, ha superado muchas Oh, cosas muy duras en su vida y ha logrado muchos objetivos muy interesantes poniéndole cabeza a las cosas. ¿Y cómo lo logró? Bueno, fue a buscar ayuda y encontró. Hurgó, hurgó, hurgó por la vida y sigue curioseando, como yo y como muchas aquí, siempre curiosos por la vida para tratar de entender qué estamos haciendo acá, de qué se trata estar en este lugar, por qué nos pasa lo que nos pasa y para qué. Lo más importante de todo, ¿para qué? Entonces, la quise invitar a la Guille porque ella es una especialista en biografía humana. La biografía humana es un saber que en realidad es un sistema, ¿no es cierto? Es un sistema de conocimiento total. personal. Como lo pueden ser y lo han sido desde la historia inmemorial de la humanidad, como la religión, la moral, las mancias, la astrología, el tarot, la bioenergética, el psicoanálisis, las constelaciones familiares, etcétera. Todo este tipo de herramientas son útiles cuando uno necesita explicarse cosas de la vida. Si hay algo que no te cierra, te enfermaste, por ejemplo, decís, ¿cómo? ¿Por qué me encuentro en esta situación? ¿Por qué me enfermé de esto? Bueno, eso lo explica en gran parte la ¿Cómo llegué hasta Biblia. acá? Exacto, Exacto. exacto. ¿Por qué?
y justamente lo interesante de esto es que uno puede ir destapando, ¿no? Velos, sacando velos para llegar realmente a entender por qué eso pasó, qué es lo que yo tenía que vivir con esa situación. Entonces, le doy la palabra a la Guille para que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia hasta que llegó a la biografía humana. Bueno, en realidad cuando llegué a la biografía humana fue pura casualidad. Eso que uno va comprometido con una amiga que te dice, vení, tenés que hacer este curso, una amiga mía psicóloga, tenés que hacer este curso, es fantástico. Bueno, venían de Córdoba. Yo en realidad fui medio a ciegas, me senté y de golpe me encuentro en algo que no había visto nunca. Y salí llorando, ha sido como un shock, así que Ay, de golpe viví un montón de Guille, te cosas. perdemos un poco ahí. Sí, a Te ver, perdemos me un quedo pelín ahí. quietita. Sí. Ahí, bueno. Se pixela un poco. Eh, Pero ya se va a bueno, componer, ya se va a ahí me componer. ven. Va y viene, va y viene. Sí. Bueno, la realidad es que en estas situaciones, ¿por qué me invitan amigas mías psicólogas? Porque me conocen que siempre fui una buscadora, siempre. De chica, a los 11 años, leía a Luis Hay, a Anthony de Melo, hacía meditaciones, igual que vos. Del Son club cosas que del no, curiosear desde niña. entonces que no se sabe por qué. Les hacía visualizaciones a mis amigas en la pileta. O sea, yo, bueno, como, qué loco, ¿no? Entonces, en la adolescencia estudié el método Silva de control mental, o sea, bueno, cosas. Y aparte siempre llevé otra vida, llevaba a mi colegio, era bailarina, después, bueno, yo soy escribana y así como yo tengo mi escribanía, también me dedico a toda esta parte holística, que soy profe de yoga, que hago bioneuroemoción, la biografía humana, constelaciones, que en realidad todas estas cosas las fui estudiando durante los años, pero nunca me animé a ofrecérselo al otro. Nunca me sentía preparada porque siempre lo hice como una búsqueda personal. Y de momento en Ahora, que sentí la necesidad de compartir. ¿Por qué? Porque cuando me pasó que me enfermé, que tuve cáncer, en realidad después de eso sentí que si yo no hubiera contado con un montón de herramientas que tenía en mi vida, no lo hubiera podido superar. O por lo menos no hubiera salido airiosa claro, sí, de todo lo que pasé, ¿no? de todo lo que se significó. Exacto. Entonces, bueno, no sé si en concreto, para mí, una de las cosas que más me marcó, además del recorrido del Reiki, del yoga, de un montón de cosas que me ayudaron, en realidad fue la biografía humana. ¿Por qué? Porque la biografía humana es un método que todo el mundo lo conoce, porque es un método que, bueno, yo estudié con Laura Goodman, ¿no? Y este método ella lo perfecciona, pero la biografía humana como método inicial, no con las características que lo conocemos hoy, la pionera fue Alice Miller, Alice Miller. una psicóloga, claro, una psicóloga y escritora alemana que ya murió, que incluso le Contame un hace la poquito de la biografía historia de Alice humana a Miller. Adolf Sí, Hitler. súper genial. Claro, bueno, en ¿Cómo ella realidad era? eso, ¿no? Y en realidad ella como psicóloga empieza a analizar que se encuentra con esto, con esta situación, con esta divergencia entre lo que nos dicen que fue nuestra vida y lo que en realidad sucedió, ¿no? Y esto que está determinado hoy, como le llama Laura Goodman, como el discurso materno, que puede haber sido paterno, de la abuela, del abuelo, o sea, El que ¿qué? ejerció el ¿Quién maternaje, el nombró? que estuvo ahí conteniendo. Exacto. ¿Y quién nombró las cosas que nos pasaban?
¿Cuántos Exacto, padres que dicen, ay, es que este niño es tan demandante? Y en realidad, a veces en la historia, cuando contamos que un niño es muy demandante, a lo mejor el niño no es que el niño es demandante, sino que hay una falta de disponibilidad materno-paterna para estar presente con ese niño. Y ese niño demanda como puede, como claro, puede. claro. Como esos padres maternan y paternan como pueden y de dónde vienen, porque todos venimos de algún lugar. Este método lo que lleva es luz, utiliza mucho el pensamiento de Jung, no de Ujú. Freud, sino de Jung, donde te habla de la sombra, donde vos llevas luz a la sombra. ¿A qué sombra? Al inconsciente, que es un poco más grande en realidad que el inconsciente, porque está todo aquello, no como se creía antes, que reprimíamos solo lo malo, sino que a veces Ujú. no recordamos cosas que incluso fueron buenas, simplemente porque no se nombraron. Exacto. Entonces, con este método, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una tarea de investigación. Vamos a usar el árbol, la bioneuroemoción. Hay gente que reprime cosas y no las puede recordar. Ujú, Y usamos la hipnosis ericksoniana, un montón de cosas para ujú. recordar. ¿Y qué nos trae? Claro, Y la claro. astrología. Y la Y acá estamos astrología, pero nosotras, match. no, no, pará, pero es que la astrología fundamentalmente la voy a explicar dónde. ¿Qué pasó cuando nacimos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba mamá? ¿Qué estaba viviendo mamá? ¿Qué estaba Ahí viviendo el me, papá? ahí me sumo yo un pelín. ¿Dónde estos dos ¿Quién lo métodos recuerda hacen un eso? juego genial? Porque lo que acaba de decir la guía es fundamental. Cuando la astrología tiene la visión de que en el minuto, grado y segundo y el lugar en el que yo nazco, se produce una carta, la famosa carta natal o carta astral. Eso es una hoja de ruta que explica qué vengo a hacer, dónde es mi héroe, quién va a ser el que me proteja y con qué cualidades. En esa hoja de ruta se ve exactamente cómo el niño toma y aprende de la mamá y del papá, obviamente, pero de la mamá cuando estudiamos la luna y estudiamos la casa 10, ¿ok? Hay otras formas Exacto. de verlo, pero básicamente es eso, esos son los datos que la astrología entiende para este tema, que aplica para este tema. Cuando se tiene en claro que este chico nació con esas características, por ejemplo, un niño que haya nacido con la luna en Tauro necesita que el mundo que lo rodea sea amoroso, calentito o fresquito si es pleno verano, que haya una musiquita suave, que haya comidita rica, que todo sea estético. Y le toca vivir en un mundo donde es helado, eh, o la mamá no está, o la mamá está encima, pero lo está vistiendo y desvistiendo, vistiendo y desvistiendo todo el tiempo. O sea, ¿ok? Entonces es como el chico, lo que el chico necesita, esa calidad de mamá. Obviamente, la mayor parte de los seres que hemos venido a este mundo nos encontramos con esta como dicotomía entre lo que necesitábamos y lo que nos dieron. Tal cual. Hoy, gracias a que esto se está cada vez expandiendo más, la información, podemos entender y mirar, prestar atención sobre la información que trae el chico para poderlo ayudar en su proceso evolutivo. Todos igual vamos a tener que aprender. De alguna manera, en algún momento nos vamos a sentir incómodos o no queridos o rechazados, etcétera. Y trabajaremos con eso. El punto es que en ese momento en el que ese maternaje no hizo o no nos dio lo que nosotros queríamos o para satisfacernos como necesitábamos, vamos a crear un apego. Y es Una, justamente sobre ese apego sobre el que trabaja la biografía humana. exacto. Sobre ese apego que vos hablás, ¿dónde desarrollamos ese apego? ¿Por qué usamos la astrología? Porque generalmente el momento del nacimiento
La madre tiene un momento emocional muy importante que difícilmente pueda contar la historia objetivamente de lo que ha pasado al momento del nacimiento. Su Claro, recuerdo, qué situación emocional tenía la mamá, el papá, es todo, hasta el contexto histórico, ¿sí? exacto. Las Entonces, situaciones todo en las que los esto, seres nacen. ¿qué tenemos con esa matemática que nos da la astrología, que nos da esa realidad innegable de que las cosas han sucedido de una determinada manera y entonces está ese clic donde nos encaja eso que la historia que me contaba mi mamá, mi Ujú, papá, mi hermana mayor, quien sea, no me ujú. coincide, no tiene Claro, nada que ver claro. con lo que yo en realidad percibo que yo viví. Ujú, ujú. Entonces, a partir de eso que construimos, desde ese nido de la historia de nuestros padres, por eso armamos un árbol, porque, porque generalmente tendemos a repetir historias, ¿sí? Por fidelidad, por ser parte de un clan, por un montón de cosas que Hasta que creemos. les ponemos conciencia. Para eso llevamos luz, porque si no uno dice, ¿para qué vamos a entrar acá? ¿Para Claro, qué vamos a entrar a escarbar ahí? sin Primero que no necesidad de hay que abrir. tener miedo, porque lo que vivimos, ya lo vivimos. Significa que ya triunfamos, estamos acá. Ujú. Entonces, no hay Claro. que tener miedo a ver algo que ya vivimos y que ya superamos. Ya estamos acá, ya triunfamos, lo logramos. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Porque yo todo eso que construí, que es lo que vemos en la BH, en la biografía humana, que mamá, cuando nace el niño en esa situación emocional, la mamá va a asignar lo que le dicen un disfraz de su caja de disfraces, dice Laura Gutman, que en Ujú, realidad es el personaje, ese ujú, personaje que nos da mamá, sí, ujú, de manera ujú. inconsciente, dicen que ya está asignado, y que después vamos a ir construyendo. ¿Para qué vamos a construir ese personaje? Para sobrevivir el escenario infantil. Es Ujú, decir, si yo para obtener mamá, para obtener ujú. mirada de mis padres, para ser aceptado por mi familia, tengo que ser la super perfecta, me tiene que ir bárbaro. O para poder salir a lo mejor de un lugar de mucha violencia o de personas enfermas o con depresión y demás, soy el personaje de la Ujú, desentendida. Entonces me hago la boba, ujú. me hago la entendida, Claro, pero ese personaje, nadie hace lo que hace por maldad, lo hace porque es lo que puede, es con lo que puede exacto. sobrevivir todos esos Son escenarios mecanismos, infantiles son mecanismos para de defensa. defendernos. Astrológicamente estás Entonces, hablando de cómo usamos, perdón, sí, sí, te pierdo un poquito. ¿Me escuchás? sí, 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 A- yo te escucho perfecto. Astrológicamente lo que estabas diciendo recién es cómo nosotros usamos nuestro Saturno y nuestro ascendente. Porque cuando somos bebés y comienza ese mecanismo de la búsqueda de la mamá, ¿me escuchás, Guille? Hola, sí, Hola, ¿me escuchás? ¿me tenés? Sí, sí, sí. No sé por Ahí qué en un está. momento se dudó, pero ahí estás, ahí estás. Entonces Me quedé digo, con cuando los somos, datos, cuando, con los datos, saqué la red y me quedé con los datos porque se ve que el wifi no está bueno. bueno, vamos ahí, ahí te ves perfecto, ¿eh? Ah, bueno, Entonces, volviendo al tema, cómo la astrología puede lograr, o sea, cómo logra llegar a ese punto, es cuando hace el análisis de lo que Saturno hace con nosotros. Porque nosotros, si bien el mecanismo de apego se arma con la luna, después Saturno es el que nos dice, no, pero si yo sigo chillando y si sigo llorando y si sigo, y mi mamá no me quiere, porque llega un momento en que la harto. Entonces armamos ese personaje de la nena buena, ¿no? O el niñito que se enferma, o el que siempre tiene accidentes. Ay, me caí, ay, se me cayó, ay, se me incendió el... tal Tarán, cual. tarán, y todos los cuentos. Pero aunque sea de una manera tóxica, obtenés mirada. Exacto. Los niños que se portan mal a veces vienen de Que se violencias portan mal.
Exacto. definamos mal. No, de esas violencias que llamamos invisibles, esos padres que no tienen el contacto con los hijos, que están demasiado ocupados en mirarse a sí mismos, o todavía a lo mejor están mirando a una mamá o a un papá. Claro, Y todavía todavía están en tienen tiempo niños para paternar o maternar. y se reprodujeron. Y estos niños que supuestamente que se portan mal, ¿para qué lo hacen? Hasta para que recibir un cachetón, ese Porque cachetón eso se es convierte calentito, es calentito, ese cachetón es cariño para un niño que es ignorado. exacto. Eso es contacto. Eso es atención. Exacto. Exacto. Entonces, ¿de dónde, qué hacemos con este personaje? Este personaje, no es que vamos a eliminar el personaje y buscamos no ser más lo que somos. No. ¿Qué pasa con este personaje? Eso que nos ayudó en nuestro escenario infantil, hoy se nos vuelve en contra. Claro. Si yo era la super maravilla que hacía todo, lo más probable es que me cueste darle lugar a mi marido como pareja para que me ayude, porque soy yo la que hago todo. Si soy yo Estoy la que acostumbrada a hago solucionar todo, todo. Y además entonces, a ser querida de esa manera. exacto. Y después ese que se queje y dice, ay, pero es que nadie me ayuda. En realidad, la frase que más me gusta de Laura es, todo lo que te acontece te pertenece. Nada de lo que nos pasa tiene que ver más con el otro, sino que tiene que ver más con nosotros. Cuando decimos esto me saca las personas que hacen tal cosa. Tiene más que ver conmigo que con el otro. Si te sacas, Claro. que tiene que ver con vos, no con el otro. Entonces, cuando algo te resuena, es cuando vos tenés que usar ese espejo para mirarte a vos misma y decir, ¿por qué me molesta tanto? Claro. Entonces, este reflejo, este regalo que nos da el otro, un jefe, el marido, nuestros hijos, nos traen información sobre nuestra oscuridad, sobre nuestro inconsciente, sobre todo esto ahí que a veces está tenemos la síntomas. famosa sombra. Para la Exacto, astrología la casa. esa sombra de Jung que hablamos y que decimos, pero ¿y cómo sombra? Es que, ¿para qué quiero ir a ver allá? No, sí, porque tengo síntomas, porque Claro. no me hago esto, porque tengo problemas con lo otro, Porque me no pesa. en el exterior. Claro. Eso está en nuestro inconsciente. Y entonces podemos tener muy armado nuestra vida consciente y de golpe se nos salta la cadena con algo y no sabemos qué nos pasó. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde sale esto? ¿Me enfermo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? ¿Para qué? Para ver. Para ver. ¿Por qué el otro se enoja conmigo? ¿Por qué no puedo hacer pareja? ¿Por qué tengo malas relaciones? ¿Por qué? No, ¿para qué es la pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me Verme. está mostrando de mí? Exacto, para verme, me tengo que ver, tengo que buscar en mí eso que está resonando dentro mío y que no me hace sentir plena en el fondo. Entonces, cuando hacemos un recorrido generalmente en alguna terapia donde en la astrología vemos cosas que nunca hubiéramos visto porque nadie te lo va a decir. Cuando la biografía ves cosas también que vos creías porque te las nombraron de una manera y no era de esa manera. Y queda expuesto de una manera brutal. Y si vos la misma historia que pasa cuando uno hace el árbol, vos la misma historia, vas y le preguntas, a mí me pasó haciendo el árbol, le preguntaba algo de mi abuela a mi mamá y me contaba una historia, le preguntaba a una de mis tías otra historia, le preguntaba a otra tía otra historia. Por eso las reuniones familiares son picantes, porque cada uno entendió cualquier cosa distinta. Y porque están todos los personajes para Claro. la obra de teatro completa. Claro, El no loco, falta nadie. el que habla, el que se hace el boludo. Y cuando empezás a ver todas estas cosas, en realidad empezás a
desde otro lugar también. Tal Y cual, tal cual. que todos Es hemos así. sobrevivido a algo y que todos hacemos lo que podemos. Entonces entendemos que dejamos de mirar hacia afuera y de ponernos en víctima y en lo que me hace el otro, y empezamos a ver desde qué lugar voy a decidir pararme en la vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenemos que ver? Si vemos que en la infancia nos faltó algo, y estos apegos que decís vos, ¿qué son? Los apegos son los vacíos que hacemos y generamos. Apego es lo mismo que las adicciones. Entonces, Exacto. puedo ser adicta al trabajo, puedo ser adicta a la comida, puedo ser adicta a las compras, puedo ser adicta a tener millones de hijos y llenarme la panza de hijos, porque hay muchas adicciones. A Esas cualquier cosa adicciones, que se va de la escala, que se va de la medida, exacto. se nos escapó y nos volvemos, nos posee, esa situación nos posee, chau, estamos dentro del mecanismo. ¿Pero por qué? Aunque sepamos que nos hace mal, hemos encontrado una manera de llenar nuestros vacíos. Exacto. Es eso. Entonces, ¿qué tenemos que ver si nosotros reconocemos nuestro vacío y dejamos de ponernos en víctimas y dejamos de ponernos en hijos y entendemos que hoy tenemos el poder de nuestra vida y que siendo adultos podemos darnos todo aquello, proveernos eso que no tuvimos en nuestra infancia? Pero no Exacto. decirle a mi marido que me dé el calorcito de mamá y que venga el marido a ser el príncipe azul y me salve mi vida. El marido, el jefe, el hermano, la mejor amiga, ¿Y los hijos? los ¿Y los hijos hijos, que los vivan hijos la que vida haciendo que no de vivimos? padres de los propios padres, esos desórdenes. Bueno, Sí, bueno, terribles esas. Esos son violencias exacto. invisibles. Esos son las Entonces, famosas violencias pasivas. exacto. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo este trabajo? ¿Para qué voy a estar investigando? ¿Para qué voy a mirar mi carta para ver cosas que en el momento que cuando yo nací, mi mamá a lo mejor sentía esto o lo otro? Para Para liberar, liberar. porque la Es así. verdad te libera, porque llevas luz a la sombra y entonces esa sombra no necesita hacer más síntomas. Y Para mí es entonces la perfecta definición del paso de infancia a adultez. Mirar el apego, entender el apego para romper la sombra y poder desarmar el mecanismo es convertirse uno mismo en su propio mamá y papá, abastecerse emocionalmente y no pedirle a los demás que cumplan el rol y poder compartir con el otro, porque si no, siempre le estás demandando al otro que te nutra de lo que que te vos dé mismo, y el otro perdón, no hay suficiente para darte lo que te tenés que dar vos como adulto. exactamente, exactamente. Entonces, como adulto te tenés que poder brindar aquello que gracias a Dios ya no soy niño, ya no necesito que me lo den, porque ahora soy un adulto y puedo darme mi propia felicidad. Es decir, yo espero algo de cómo quiero que se desarrolle mi vida. ¿Qué hago? Trabajo por esa vida. Voy a por esa Trabajo vida. por esa vida. Es así, Exacto, se exacto. elige, claro. Bueno, Sí. no todos nos damos cuenta a la misma altura de la vida. Hay gente que se da No. cuenta de esto de chico, relativamente, y otras personas que son muy, muy grandes y son niños grandes. Tienen Totalmente. 60, 70 y siguen funcionando emocionalmente como niños. Entonces, bueno, estas técnicas lo que hacen, estos sistemas, es lo que hacen es eso, trabajar para que uno mismo pueda hacer el proceso y entender y crecer. Y creo. Crecimiento personal. Entonces sentir que uno toma las riendas de la vida. Entonces, cuando no significa que no vas a volver a equivocarte, que no vas a No, volver, nada que ver, no, somos pero vas todos a estar humanos. parado
en otra baldosa, vas a estar parada viendo las cosas Claro. desde otro lugar, donde lo que te dice es que en este método es un método de indagación. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es constantemente vivir tu vida indagando y preguntándote también a vos misma, porque cuando te encontrás en una situación difícil o te encontrás en una situación buena y decís, ¿cómo llegué a esto? Mucha Para gente, bien o para mal, mucha lo gente construí. Yo llegan, llegué a... llegan a lograr lo que habían querido y se encuentran con unos niveles de angustia feroces. Y bueno, ahí está. Porque lo que había querido quizás eran condicionamientos del clan, que yo quiero cumplir algo socialmente, que yo Claro, necesito que me quieran, necesito aceptación. Y no, quizás exacto. lo que yo deseaba. Ujú. Entonces, ¿para qué sirven también todas estas técnicas? Para potenciar todas mis virtudes, todas mis habilidades, para decir, bueno, yo puedo hacer esto que yo no sabía que podía. Pero para eso a Porque uno veces termina, necesitas el exacto, cascarón. descubriendo el poder personal de lo que uno es capaz. Literal, literal. Bueno, pero Bueno, mi eso es linda. descubrirlo uno, no que te lo digan. Claro, no, es que no sirve que te lo cuenten. Te tiene que pasar por los mismos huesos. Por los Te huesos. tiene que pasar. Si no, Y uno decir lo puede leer en todos los libros, hacer todos los cursos, todo. escucharse todos los cuentos, todos los videos de YouTube, pero hasta que no te pasa por los mismos huesos y no te animás a hacerlo, el sentimiento, la emoción es de una paz, es de una tranquilidad. Todos en algún momento lo hemos sentido, todos. Me pareció muy importante hacer esto y tener esta charla contigo en estos momentos donde hay mucha gente muy angustiada. Muy Entonces, los recursos que tenemos para salir adelante y reinventarnos y volvernos a parar en una vida que de repente se cortó y que nos ha sorprendido a todos, son muchos más de los que nos estudiamos en una facultad o los que nos aprendimos en la escuela. Estamos llenos de esos recursos. Y uno nunca sabe para qué se los aprendió o por qué los desarrolló. Y muchos no para qué sabemos que los te tenemos. servir? ¿En qué momento vas a usar esa navaja que llevabas para el campamento? Bueno, en este momento es el excelente momento para decir, uso esos recursos para poder salir adelante. Uso esos Exacto. recursos para tratar de mantener mi mente equilibrada en un momento donde todo es un desequilibrio. Muchas veces construimos nuestra personalidad diciéndonos a nosotros mismos, yo soy esto, yo soy aquello, y yo solo era escribana. ¿Cómo iba a hacer estas cosas? Y tenía oculto todas estas cosas porque era como soy escribana y este mundo místico. Entonces, claro, se estructura en determinadas cosas y hay que entender que en la vida no hay que ser fuerte como un roble, hay que ser flexible como la hierba, porque hay la que hierba ser flexible. y se vuelve a levantar. El roble cuando puede Literal. ser duro, pero cuando se quebró, fue. Chao. Entonces, la flexibilidad creo que es una de las características que a mí me costó más aprender, pero fue la que más me ayudó a poder salir de muchas dificultades. Porque si no, uno cuando tiene tan estructurada la vida, es muy fácil quebrarse. Exacto. Entonces, entender es que mucho más fácil. Mientras más estrictos somos, más fácil se quiebra. Exacto. Y más difícil es levantarse. Entonces. Y sí, porque te tenés que volver a armar con todo roto. Exacto. Entonces, esto, ¿de qué se trata para mí la vida? Para mí es entender que estamos viviendo una experiencia en la cual, en esta vida, en la cual tenemos que aprender a fluir. Fluir no porque escuché la palabra fluir y me sonó y me pintó, no. Porque tenemos que aprender a fluir con lo que nos va poniendo la vida. Y cuando nos pone difícil, no entrar en pánico y respirar hondo y buscar
todas las herramientas que tengamos, que gracias a esto, a poder acceder a todas estas cosas, decimos, bueno, realmente hay millones de herramientas, hay millones de terapias y Si hay todas son algo válidas. genial, hay Exacto, algo genial todas son de haber válidas nacido en y te esta llegan. época, la historia de la humanidad, es la cantidad de herramientas que están a nuestra disposición. Es La increíble. información está ahí, esto es solo tomarla. El tema es este, que hay tanta información, porque está lo bueno y está lo malo. Podemos elegir ver el noticiero sensacionalista y morirnos Claro. del miedo y estar así en nuestra casa y escuchar a los economistas diciendo que básicamente la economía ha muerto Que nos y en estamos yendo a realidad instalar contra no ha muerto. el se muro quiere de... estar. Claro. Bueno, entonces, esto es lo que pasa, es que en la vida a mí me ha tocado reinventarme muchas veces y a vos te debe haber pasado lo mismo. Entonces, uno tiene que buscar las herramientas que tiene y decir, esto es lo que hay. Entender que hay cosas que nosotros no podemos cambiar y con esa realidad que hay, entender que nos tenemos que reinventar. Entonces todo eso que a lo mejor pensábamos que es lo que nosotros somos de manera estructurada en esas cajitas que tenemos en nuestro cerebro, bueno, hay que batirlas y ver qué sale. Y Hay que ver que entender que todo nos sirve. animarse. Sí, sí, No, literal. Es así. tal cual. Bueno, cual. ¿alguien nos quiere hacer alguna pregunta? ¿A alguien le ha quedado alguna duda? Guille, contame un poco cómo haces para trabajar con esto. ¿Cómo hace una persona que necesita buscarte para tener esta información? Mirá, yo fundamentalmente por una cuestión de tiempo trabajo en talleres, ¿sí? Perfecto. Salvo que alguien específicamente no se anime y necesite hacer la terapia de manera individual. Yo este camino lo recorrí de manera grupal. Y la realidad es que uno piensa también en estas estructuras, ¿no? Que uno dice, no, ¿cómo voy a decir cosas de mi vida a tal persona? Y en realidad te das cuenta que todos estamos en el mismo barco, que todos hemos sufrido, el que crees que tiene la vida perfecta también ha sufrido lo mismo que vos. Sí, claro. No, que vos. Ese que le va siempre bien. Ah, no. y el otro está... No. Es así, es entonces, tal cual. Y además porque considero que es muchísimo, pero muchísimo más rica la experiencia con el espejo del otro. Claro, porque a veces hay cosas que nosotros incluso decís, tengo todo para ser feliz, esto, lo otro, pero siento que me pasa algo, que me falta algo. Y de golpe escuchás la historia del otro y de golpe estás llorando. Y vos decís, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasó? Claro, ¿qué resuena del ¿Por qué otro? esa experiencia puede ser tan emocionante para mí? Bueno, entonces hay algo de riqueza en ese otro que me trae a mí una información muy, muy, muy valiosa que a lo mejor individualmente te toma muchísimo más tiempo. Muchísimo tiempo en llegar ahí. En llegar ahí. Y lo otro es que también son tránsitos que son a veces difíciles de llevar en esto de encontrarse a uno mismo, que cuando uno lo hace grupal se forma una red de sostén. Entonces, es así, a todo nivel. Con estas personas con las que yo hice porque nadie puede enseñar biografía humana sin transitar su propia biografía humana. Es tan fuerte, muchas de ellas eran psicólogas, y una por ahí no las volví a ver, no sé, en 3, 4 años, y las encontraba en la calle y nos abrazábamos, porque nos unía una hermandad de vida tremenda, tan importante, claro. que bueno, que también uno aprende a relacionarse también desde un lugar mucho más profundo. Humano. Más humano. Somos seres humanos. No importa de qué estemos disfrazados.
exacto, y sin caretas y decir, Claro, "Híjole, esta persona sabe cosas de mí que a lo mejor no saben, no sé, mi familia, ni mi exacto, marido. y No sí, sé qué". Y bueno, es y así. te encontrás con esto que es muy enriquecedor. Entonces yo creo mucho en el taller porque tiene que ver mucho la persona, el facilitador, Ujú, ujú. pero como guía, porque también hay momentos muy difíciles, Claro, me pero imagino. el sostén humano entre Ujú, las personas que ujú. comparten las mismas vivencias Claro, es algo fantástico. Es algo fantástico. exacto. Entonces yo creo más en eso Ujú, que a veces en la terapia individual, que bueno, a lo mejor hay personas que bueno, también es entendible que no todo el mundo, sobre todo personas grandes, les ujú, cuesta mucho, ujú, mucho. ujú. Voy a ventilar mis cosas. ¿Cómo voy a Exacto. ventilar mi vida privada? Sí, No, porque depende de los esquemas culturales en los que nos hemos criado. es Entonces, por suerte existe para todo el mundo. Cada uno podrá meterse donde, además también es esto, ¿no? No por nada uno se imanta a eso, a lo que, a cuando está buscando, buscando, buscando y aparece esto. Bueno, este caminito, por algo está para acá, está acá para mí y no está este otro para allá. Está esto. Bueno, ¿qué tiene esto para darme? Si somos lo exacto, suficientemente flexibles, vamos a poder tomar la información que estaba disponible para nosotros. Es así, exacto, así. exacto, tal cual lo que vos estás diciendo. Es Si así. yo tengo esa flexibilidad o esa permeabilidad, las cosas las puedo tener enfrente de mi cara y sin Claro. embargo van a pasar. Por eso es el estar, eso de poder ver las oportunidades que te da la vida. La vida siempre te pone una mano amiga. Yo en los momentos más difíciles, a veces esto de que dicen ese dicho de como es la generosidad de un extraño, ¿no? Me encuentro Ujú. con gente maravillosa, Y gente que maravillosa. vos te imaginabas que iba a estar con vos y se desaparecen. Bueno, Sí, bueno, fulano, extraño fulano. Y pero aparece otro y ese tiene ¡buah! Para dar. Pero también, pero también con qué te quedas, Marina. Te quedas con que a lo mejor ese que puede haber sido, no sé, un pariente, un hermano, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ese también tenés que pensar que hace lo que puede. Porque a lo Claro. mejor tu Después uno momento entiende por qué. difícil Claro. o una enfermedad a esa persona le trae un estado de No incomodidad, puede con eso, no de puede miedo, con que no eso. puede, y tampoco es válido que venga alguien que no puede a venir y acercarse a vos, porque tampoco te puede dar nada bueno. Entonces entender que todos somos personas, que hacemos lo que podemos. Entonces entendemos que perdonamos y nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces bajamos esa vara con la que juzgamos a todos los que ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo hizo lo otro? O aquella, ¿cómo es? En esto que hablamos también que tiene que ver con la maternidad. ¿Cómo puede ser aquel que hace tal cosa o hace tal otra? Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué es lo importante? Exacto. Nutrirnos. Porque si te nutrís, también te nutre todo tu alrededor. De golpe en algún momento de mi vida, muchas amigas mías que están ahí y demás me decían, y bueno, y mi familia me decía, es que vos has cambiado tanto. Y yo para mí cambiaron todos los demás. Claro. Uno va por el caminito nada más. Y decís, va, Obviamente, ahora se peinan todos para la derecha. No. Es que a mí me gusta peinarme a la izquierda ahora. tal. Es Ahí, buenísimo, buenísimo. ahí la Mary dice, y el perdón es todo, no sirve para nada, no sirve para nada, Terce. Pero bueno, esto de perdonar tiene más que ver que con perdonar al otro, con perdonarnos. Cuando somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y de bajar esa vara alta que tenemos con nosotros mismos, podemos también perdonar a los demás. El Entonces, famoso, el famoso, eh, la famosa técnica de observa y no juzgues, y que el sí, budismo le llama
sé compasivo, Bueno, sé bueno, empático, ponerse en los pies del otro. Es así. bueno. Pero es un camino largo, porque hasta uno lo dice y te suena perfecto, pero a Sí, veces qué es difícil es duro. poner Sí, en es la fácil práctica, como hablar, pero es difícil hacerlo, claro que sí. qué Pero no es difícil, imposible. es muy Así. difícil poner en la práctica esto, ¿no? De decir, realmente soy empático, ¿no? Bueno, en este momento, por ejemplo, de la pandemia, eh, todos estamos tratando de ver en la situación, pero también, como a veces en un principio decíamos, estamos todos encerrados, y le decía a mis hijas, ustedes no saben lo maravilloso y la suerte que tenemos de estar en una casa, de estar calentitos, de tantas cosas. Y hay tantas situaciones que no es que vos vas a ser feliz porque el otro, hay gente que está sufriendo y decís, ah, entonces yo soy feliz. No, pero No, es que hay que entender que somos todos uno y que no podemos pensar en una sociedad que vaya a crecer o que vaya a estar bien en la medida que estamos unos bien y otros están pésimos, pésimos. bueno, una de las situaciones que ha quedado más que clara, si lo vemos con ojos de la astrología, es esto, ¿no? Entender que en el barco estamos todos, Todos, todos. Los que tenemos casa para estar en la cuarentena guardaditos y los que no tienen casa para estar en la cuarentena guardaditos. Todos. La todos, responsabilidad de cada uno, de lo que cada cada uno. uno tiene para dar y el lugar en el que cada uno se angustió. Y dijo, ah, Tal ¿y ahora? ¿Con qué esto, con esto, con lo otro, con fulano, con mengano, con los viejos, con los niños, con... Nadie ha zafado, porque como humanidad también se trabaja en equipo y hay que aprender algo todos juntos y todo. resolverlo todos Bueno, juntos. nosotros vemos este mundo, la globalización donde nos llega lo bueno, nos llega lo malo y nos llegó la pandemia. Y entendemos que somos un solo mundo y que si no trabajamos de alguna manera desde nuestro lugar, poniendo un mejor mundo, por ejemplo, como se plantea también desde la biografía, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros en una sociedad sin violencia si nosotros ejercemos una violencia desde nuestra casa con nuestros hijos, desde traer niños cuando no van a ser cuidados, no van a ser mirados, no van a tener un mínimo de calor? Entonces, si ese niño no tiene calor, ¿qué va a construir? ¿Qué construye Claro. desde el colegio? ¿Qué construyen? Entonces, ¿Qué hijos le dejamos al mundo? exacto. Entonces, esto que estamos construyendo nosotros siempre pensamos hacia arriba, ¿no? Lo que me hizo mamá, lo que me hizo papá, y en Y realidad la todo, mirada adulta, exacto. ¿qué hago para abajo? ¿Qué le Pero estoy porque dejando al planeta hoy ya? hay una imagen, se trabaja mucho con estas imágenes del personaje, ¿no? En la biografía humana. Y bueno, el mío era la Mujer Maravilla, pero no porque sea maravilla, sino porque me creía que yo tengo que hacer todo y no sé qué, y después me quejaba de que nadie me ayudaba, que estaba sola. El Entonces, arquetipo de la mujer siglo XXI para Occidente. bueno, Bueno, también para Oriente en algunos aspectos. y una de las imágenes que a mí más me impactó, que nunca lo terminaba de digerir, era la imagen de una mamá que tenía un niño mirándola a ella y ella a su vez mirando a su madre. Claro. Entonces, ¿cómo quedamos pegados a veces en las historias infantiles y no se pueden superar esos roles y se Uh-huh, siguen víctimas, se sigue mirando uh-huh. el ok de esa mamá que a lo mejor es una abuela en esas familias endogámicas, que bueno, que estás dentro del clan y tenés todos los beneficios. Y Y es si lo que estás estaba fuera, sí. entonces todo también tiene un costo. A veces crecer, también hay que estar preparado para crecer, porque a veces depende en qué lugar me toca crecer. Si a mí el ser adulto La tiene un astrología, costo, viendo la carta, dice justo dónde es. Ahí.
el punto de crecimiento, Claro, increíble. indica buenísimo dónde va a ser el tema. Bueno, Por eso pero es lo genial. ese momento es el que a veces nos cuesta a lo mejor una vida, una enfermedad, no, a veces el no querer crecer, el no querer pagar un supuesto precio, ¿sí? El salir de esa zona de supuesto confort, porque a lo mejor esa Claro que zona no de es ningún confort es confort, claro, violencia, es falta claro. de libertad, es no poder hacer lo que yo en realidad deseo, es no poder ser madre, porque todavía sigo siendo hija. Entonces, aunque sean todas esas limitaciones, a veces queremos seguir nadando y remando en dulce de leche toda nuestra vida porque no nos animamos, no nos animamos a dar ese paso a ser adultos. Y ese paso Inclusive, tiene un costo, pero ese costo nosotros tenemos que ver y analizar realmente si nosotros queremos seguir pagando ese costo toda nuestra claro, vida. ahí está, Y si exacto. vos decidís que querés pagar ese costo, también es crecer, porque te convertís en un adulto donde decís, bueno, a ver, yo entiendo, Elijo, pero me dejo de quejar, me dejo de quejar. Si yo voy a seguir viviendo de mi marido, que me hace esto, que me hace lo otro, que bla, 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 o de mis padres, que no me dejan estudiar lo que yo quiero, vivir la vida que yo quiero, no me aceptan, me critican, se meten en la vida de mis hijos. Pero yo entiendo que prefiero vivir en esa comodidad de, a lo mejor económica, ¿sí? O de una cierta aceptación de mi clan familiar, donde yo entiendo que prefiero esto, ¿sí? También es crecer, porque entiendo que yo me quedo con lo esto, asumo. me quedo ahí y lo asumo y dejo de Abrazo esa criticar. situación. Dejo de criticar a ese padre, esa madre que me tiene en esa jaula y entiendo que mi libertad está en mi cabeza en decir, bueno, yo elijo esta vida, pero también es crecer. Entonces ese punto de quiebre, que yo no sabía que lo podía marcar la carta, que me parece increíble, bueno, ese punto de quiebre es el que tenemos que entender que hay que vivir porque si no, vivís constantemente en el mismo círculo vicioso, Claro. torturándote y torturando a los demás. Torturando a los demás, Torturando porque a uno los no da demás. el paso, solo por eso. Es así. Y sí. Bueno, se nos Y está por cortar. Ha sido un lujazo tenerla y escucharla. Entonces, la buscaremos cuando usted esté por dar algún taller, ¿sí? Yo le ofrezco mi Instagram para publicitarlo también. Y nada, a mí sí me pueden buscar por acá siempre o por el Facebook. Muchos ya conocen mi teléfono y por las redes toman su cita, el que quiera conocerse a través de la carta. Así que bueno, mi linda, bueno, muchas gracias. Karina va a estar para todas las cartas de los talleres para que puedan terminar de transitar su biografía. Exactamente, exactamente. Exacto. Trabajo de equipo. Ahí estamos. Besos a todos. Chao, Besos chao. a todos. Gracias. Adiós, mi linda. Gracias, Gracias. Marina. Besito.